Muchas gracias. Tanta información ahí, ¿verdad? Me imagino que el público tiene preguntas. No sé si los individuales que tienen preguntas se pueden parar, así los podemos oír bien. No los puedo ver, disculpen. Disculpe, tengo una luz enfrente mío que se me hace un poquito difícil verlo. Si se me pueden parar, quizás se me hace más fácil. ¿No? Y su vida a partir de ahí cambia de manera increíble. ¿Cree usted que si no hubiera existido ese rechazo en esa oferta, este escrito no nace? ¿Y de qué manera hubiera cambiado su vida y cómo hubiera terminado si no hubiera sido rechazado esa oferta de ese puesto? Bueno, a ver, yo creo que El hombre mediocre probablemente se hubiera publicado porque Ingenieros venía redactando esta obra. Pero a partir de este desaire, Ingenieros la reescribe íntegramente. Nosotros en nuestro centro en Buenos Aires, en el CEDINSI, tenemos una versión anterior. A través de la correspondencia hemos visto que Ingenieros, con muchos amigos y con su padre, habla de la urgencia por salir, por contraatacar, por de algún modo vengar este desaire, y la reescribe dándole un carácter más, si se quiere, más urgente, le da una mayor tensión, le da un mayor vigor, tiene una mayor vibración. Es posible que la obra de cualquier modo hubiese tenido reconocimiento en la medida en que, si bien en su momento causó conmoción que un escritor argentino dedicase El hombre mediocre al presidente de su propio país, eso luego se olvidó. Los lectores de la década de 1930, de 1950, de 1970 o los actuales ni saben de este episodio, del cual sabemos solamente, no sé, algunos historiadores y algunos críticos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera consumado la incorporación de ingenieros por parte de la élite, esa élite que de algún modo tenía una enorme capacidad de cooptación? Bueno, es difícil saberlo, pero yo podría sugerir, yo comencé haciendo un paralelo entre Ingenieros y Lugones. Lugones es un caso interesante de alguien que la élite efectivamente incorpora, la élite efectivamente coopta, ¿no? También, curiosamente, si siguiéramos con este juego de vidas paralelas, ¿no?, a la Plutarco entre Ingenieros y Lugones, es otra vez el presidente Roca el que se encuentra con el Lugones en una redacción de un periódico donde él trabajaba, y es el que lo impulsa dentro de la élite. Pero, de cualquier modo, la élite nunca reconoce a Lugones como el gran poeta que reconoce buena parte de la sociedad y que de algún modo queda en la historia de la literatura. La élite no le da de vivir como poeta, sino que primero le da de vivir como periodista y después como funcionario en el mundo de la educación. De modo que Lugones es un funcionario de grado menor, con un puesto menor, y el propio Lugones, desde dentro de la élite, se va a desilusionar, ¿no? Y se va a orientar hacia los grupos militares. Lugones sí hace una deriva francamente nacionalista y derechista. Digamos, va de la élite política a la élite militar, y de la élite militar a los grupúsculos nacionalistas semifascistas de la década del 30. Y se suicida en 1938, de algún modo desencontrado,
con la élite que lo había acogido, desencontrado con su propia familia, desencontrado con su propia vida, amargado. De algún modo la élite lo incorpora, pero le da un lugar que no es el lugar de reconocimiento que seguramente Lugones imaginó. Y de algún modo el suicidio era la única forma de salir del encierro, de ese encierro trágico. Es un suicidio trágico el de Lugones, ¿no? Digamos, se lo asocia a un episodio amoroso, pero ese episodio amoroso nos llevaría mucho tiempo contarlo aquí, con el desencuentro con la élite que desaprueba su relación con una joven muchos años menor que él. Bueno, es realmente una tragedia. Ingenieros, yo creo que vive un malestar dentro de la élite. O sea, mientras hace una carrera meteórica, ese malestar es compensado por el reconocimiento científico, intelectual, económico, los viajes. Pero Ingenieros tiene algo de rebelde en su formación que podría haber licuado este reconocimiento y sin embargo aparece una nostalgia por los años de la juventud. Hay un malestar, ¿no? Estos pequeños datos que parecen menores, que no es aceptado dentro del Jockey Club, es una élite que le dice: te incorporamos, pero vos no sos de los nuestros. Vos sos un tanito, sos el hijo de un exiliado, ¿no? Tano se le dice en Argentina al italiano, en modo cariñoso, pero que también puede ser despectivo, ¿no? Hay un punto de diferenciación. Es como en la jerga coloquial decir no te la creas, ¿no? Es decir, vos sos distinto. Y digamos, si es probable que los signos que yo recupero a través del estudio y la correspondencia sean algunos, es probable que haya habido otros, ¿no? Porque Ingenieros explota en 1911 de un modo tremendo, ¿no? Digamos, como digo, retaduelo, increpa al presidente, le manda una carta insultante. Digamos, pareciera que él vive como una afrenta a algo que remata una serie de desconocimientos y que este no era el único, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sucedido si este acontecimiento no se producía? ¿Hubiera Ingenieros salido de cualquier modo de la élite? ¿Lo hubiera de algún modo impactado la guerra de 1914, la Revolución Rusa del mismo modo? ¿Qué hubiera sucedido con la rebelión estudiantil y la reforma universitaria si Ingenieros quedaba fuera, ¿no? Ingenieros podría haber quedado vinculado al viejo cuerpo de profesor, en un sentido. Era modernizante, podía ser reconocido por traer nuevas teorías, pero también la reforma universitaria trae una dimensión antipositivista e Ingenieros podría haber quedado como una especie de viejo frente a los cuales los jóvenes emergían, ¿no? Es decir, es mucho lo que Ingenieros se hubiera perdido si no hacía ese vuelco que comienza en 1911 y que consuma a fines de la década del 10 y principios de la década del 20. Pero bueno, tu pregunta apunta a lo conjetural y yo intento responder también con una conjetura, ¿no? Sí, señor. Ayer fallece una de las grandes plumas mundiales. Quiero desviarme del discurso de los hermanos que estamos platicando hoy y quisiera preguntarle: todos sabemos de García Márquez su postura ideológica socialista, pero ¿por qué García Márquez hubiera influenciado grandemente en el crecimiento tanto ideológico como político e intelectual? No se definió jamás en su vida con su posición clara y determinante, con sus actos. Y eso me pregunta. Pero no le comprendí una parte. No se definió políticamente, dice usted, García Márquez. Se definía mediante los movimientos personales. Sí. Pero jamás se definió ideológicamente, científicamente o esotéricamente como se definía el hermano mencionado en Hierro. ¿Y a qué usted cree que se debe? A no hacer planteamientos, dedicación. Hubiera sido una histórica tremenda contra todos los imperialismos del mundo. Y hubiera quedado todavía más grande de lo que ha sido esta pluma que la comparan con el Cervantes.
bueno, también es difícil responder, pero yo creo que muchas veces el intelectual intenta pronunciarse a través de su propia literatura o a través de su propia ensayística y no adoptar el registro del discurso político, que es propio de la figura del político, y en ese registro muchas veces el escritor o el intelectual no se reconoce o no es el registro a partir del cual el escritor alcanzó reconocimiento público. Yo creo que, de cualquier modo, García Márquez firmó cartas de solicitadas, tuvo pronunciamientos políticos, tuvo sus simpatías con la Revolución Cubana, luego, cuando comienza un cierto reflujo del apoyo intelectual a la Revolución, él opera un cierto distanciamiento, pero mantuvo una lealtad de fondo. Pero yo diría que en la voluntad de García Márquez predominó la definición política a través de su novela y a través de su prosa periodística, que no ha sido un compromiso menor, ¿no? Digamos, su posición frente a la Revolución Cubana o su condena del golpe de Pinochet en Chile en 1973, su reivindicación de Bolívar a través del General en su laberinto, su novela y su prosa periodística en torno a la vida en Colombia, digamos, me parece que eso es una figura pública precisamente muy politizada, muy comprometida. No es un hombre de partido, ¿no? Digamos, no es un Neruda. Digamos, Neruda mantiene el doble registro, el registro político, digamos, es un diplomático, es un miembro del Partido Comunista, hace política a través de su poesía, pero hay otras figuras, digo, un Asturias, por ejemplo. Asturias es un hombre comprometido, pero no es un miembro del Partido Comunista, es un compañero de ruta, se distancia en determinados momentos, puede recibir el premio Lenin de la Paz, pero también puede ser amigo de André Malraux. O sea, digo, el campo político tiene determinados cortes y a veces el campo intelectual implica una necesidad de circulación, de intercambios, de reconocimientos distintos a los del campo político. Hay intelectuales que pasan al campo político y fracasan, y viceversa, políticos que intentan producir algo en el mundo de las letras y también fracasan porque son lenguajes que, si bien tienen muchos vasos comunicantes, son lenguajes distintos, campos distintos, son distintas las reglas de consagración. Entonces yo digo, yo no creo que haya una cuestión de temor de la figura a pronunciarse, porque ha sido un tipo comprometido, ¿no? Digamos, como en otro sentido lo es Vargas Llosa, en un liberalismo radical, ¿no? Se han confrontado muchísimas veces Vargas Llosa. Recuerdo anécdotas que podríamos recordar aquí, pero nos llevaría por otro camino, ¿no? Yo creo que es una figura de intelectual latinoamericana bien típica, ¿no? No inscripto en un partido político, pero con un pronunciamiento muy interesante. Y lo que va a quedar a futuro, más que las firmas de solicitadas o las eventuales asociaciones con grupos, es una literatura fuertemente política, ¿no? Mi modo de verlo. Gracias. ¿Hay otras preguntas?